Llegamos al viernes, hoy es 2 de junio, así que muchísimas gracias por su sintonía, gracias por su preferencia. Esta es la televisión pública y esto es Noticias 7. ¿Quiere saber qué pasa en el país y en el resto del planeta? Se lo contamos de inmediato. Preste mucha atención porque constatar que se cumpla la reducción del impuesto al valor agregado IVA al 12% fue el objetivo del director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, quien recorrió ayer un centro comercial de Guayaquil. Con un recorrido por varios locales se constató que este 1 de junio se inicia con el cobro de los 12 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado IVA. El director del Servicio de Rentas Internas socializó en Guayaquil la correcta aplicación de la normativa y las sanciones en caso de infringirla. Bueno, ahí son temas de control de poder de mercado, no son competencias del SRI, pero nosotros reportaremos si evidenciamos. La noticia llega con aprobación para los consumidores, quienes aprovechan desde ya para realizar algunas compras sin pagar el 14% del IVA. Muy bueno, para los bolsillos de nosotros está bien. Ya vine a comprar por eso hoy día. Usted sabe pues que siempre, mientras haya menos impuestos para el usuario y para la ciudadanía en general, es muy importantísimo. Está bien porque 14% es demasiado. Son cerca de 4.000 establecimientos comerciales en las 22 provincias del país donde se ejecutan las brigadas de información por parte del SRI. En los comerciantes se generan diferentes reacciones. Nosotros es buena porque nosotros asumimos ese 2%. Nuestros precios nunca subieron, sino que se mantuvo el mismo precio, simplemente que nosotros en vez de pagar el 12% pagamos el 14%. Por el momento es un cambio que nos toca hacer de acuerdo a los precios y todo eso. Esperamos que sean mejores las ventas, que la gente más o menos empiece a comprar ya con el cambio del IVA. Fue un proceso para apoyar a lo que es a las personas de Manabí y me incluyo porque Ecuador somos todos. Son más de 680 millones de dólares que se recaudaron durante la vigencia de la Ley de Solidaridad, que tuvo como finalidad aportar a la construcción y reactivación económica de las provincias afectadas por el terremoto de abril de 2016. Estimamos superar los 800 millones de dólares en cuanto a la contribución del IVA. En total esperamos cerrar con unos 1.550 millones de dólares en estos 12 meses de vigencia de la Ley de Solidaridad. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y las facturas preimpresas con el 14% del IVA seguirán teniendo validez hasta que se caduquen. No es necesario tachar ese porcentaje, así lo ratifican las autoridades tributarias. Y negocios desde este jueves ya facturan al 12% del IVA. Un ejemplo es el centro ferretero Kiri. Su gerente nacional, Alex Aguayo, cuenta que paulatinamente el etiquetado de los productos se actualizarán. Sin embargo, en la facturación se está cumpliendo con toda la normativa. Tenemos anuncios habladores en donde inclusive indica que nosotros nos hemos adecuado desde el 1 de junio. Para aquellos negocios que tienen una factura preimpresa con el 14%, Guillermo Belmonte, subdirector general del SRI, indica que no se debe tachar, sino poner a un lado el 12% y hacer el cálculo pertinente. Caso contrario, caería en una falta reglamentaria. No tienen que sacar nuevos comprobantes de venta, sino esperar hasta que se caduquen o hasta que se terminen dentro de el uso normal. Si no se respeta la reducción de este impuesto, los negocios podrán ser sancionados. Pueden ir multas de 30 hasta 1.500 dólares. Se invita a la ciudadanía para que ingrese también sus denuncias respecto a este tema. Tenemos el canal telefónico 1-700-SRI. También pueden ingresar una denuncia en www.sri.gov.es. Para medios electrónicos de pago, a partir de este 1 de junio la devolución del IVA será de 2 puntos por consumos con efectivo desde mi celular y de 1 punto en pagos con tarjeta de crédito y débito. Olga Velasco, Ecuador TV. La tarde de ayer, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe de ejecución presupuestaria del segundo semestre del ejercicio fiscal 2016. En el mismo se precisa que su aplicación se caracterizó por una coyuntura externa negativa para la economía del país, sumada al terremoto de abril y los fallos internacionales que el Estado tuvo que pagar a Oxy y Chevron, y provocando que los niveles de liquidez del gobierno central y de la economía general se encuentren en situaciones adversas. Además, destaca como positiva la implementación de las salvaguardias. Este documento será entregado al presidente de la Asamblea Nacional. Comerciantes esperan que el levantamiento de las salvaguardias reactive sus ventas. Este 1 de junio culminó la medida arancelaria que imponía tasas adicionales a más de 2.500 partidas.
es el sector comercial conocido como Ipiales en el centro histórico de Quito. La afluencia de compradores en la zona donde se vende artículos de línea blanca y electrodomésticos aún luce vacía, pero la reducción de 2 puntos del impuesto al valor agregado, así como la eliminación de las salvaguardias de los productos que distribuye, esperan ser el retorno de sus niveles de venta. Se vendía unas 10 hasta unas 12 piecitas diarias. ¿Después de eso? Después de eso no se vendían, unas 2, 3 nada más. Es que esta última desgravación, que ascendía hasta el 11,7% en algunos productos, permitirá que los precios de venta al público se reduzcan considerablemente. Un televisor que cuesta $300 aproximadamente, sería unos $30 menos, unos $270 llegaría a costar. Y más del 2% sería unos $5 más, unos $265. Por ejemplo, una lavadora que actualmente cuesta $500, su nuevo valor podría representar una rebaja de hasta $40, motivo por el cual el sector empresarial considera que este es el momento para impulsar el comercio en el país. Se logra reactivación comercial si se habla de una balanza de pagos. La balanza de pagos se la puede compensar de otra forma, incentivando de manera agresiva las exportaciones del país. El trabajo se lo realizará en conjunto con el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, para quien se deberán buscar mecanismos que no desequilibren la balanza de pagos. Recordemos muy bien que las salvaguardias no fueron mecanismos para cubrir vacíos. Las salvaguardias estuvieron vigentes por 2 años y desde enero de 2007 comenzaron a reducirse en su porcentaje hasta este 1 de junio, que dejaron de ser aplicadas. Alex Llanos, Ecuador TV. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que la deuda pública ecuatoriana es manejable y está por debajo del promedio de la región. Estas declaraciones las hizo en una entrevista con Diario El Telégrafo. Según el secretario de Estado, en el 2017 se han emitido 3.000 millones de dólares en bonos soberanos, 1.000 millones en enero y 2.000 millones el 30 de mayo. Desde el año 2014 y sumada la última emisión, el Ecuador ha colocado más de 9.000 millones de dólares en el mercado de capitales. A decir del ministro de la Torre, el nivel de la deuda consolidada en relación al PIB se ubicó en abril de este año en el 27,7%, lo cual hace que la deuda pública ecuatoriana, tanto en su nivel como en su servicio, sea perfectamente manejable y se mantiene en un nivel inferior a países de la región. Según el principal de la cartera de Economía y Finanzas, los recursos que se obtengan de la última emisión de bonos se los destinarán principalmente a la culminación de obras de infraestructura en proceso. Además, de la Torre informó que el Ministerio de Finanzas canceló más de 2.000 millones de dólares al Banco Central, con lo que las obligaciones pendientes de esta cartera de Estado con el banco se reducen. Finalmente, el secretario de Estado aseguró que hasta el momento no está planificado realizar otra emisión de bonos en el mercado internacional y que se cumplirán todas sus obligaciones financieras. Además, afirmó que el gobierno del presidente Lenín Moreno defenderá y fortalecerá la dolarización, por lo que se implementarán todos los mecanismos necesarios para cumplir con este objetivo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En el plan anual de inversiones ya contaba la emisión de bonos soberanos de 2.000 millones de dólares. El vicepresidente Jorge Glass lo explicó ante los cuestionamientos surgidos en torno a este tema. La emisión de bonos es posible porque hay un mercado que demanda esos bonos, porque confía en el Ecuador y porque confía en el proceso político de fortalecimiento de dolarización que ha sido permanente durante 10 años y que continúa con Lenín Moreno presidente por 4 años más. Ustedes comprenderán que una emisión de bonos no se hace en un día. Esto estaba dentro de la planificación del financiamiento externo para las finanzas públicas y es una gran noticia para todo el Ecuador que los mercados sigan demandando bonos ecuatorianos porque significa que hay confianza en lo que está haciendo el Ecuador. En otro tema, el presidente Lenín Moreno reiteró su invitación de manera oficial a 13 personalidades del país para conformar el Frente Anticorrupción. Hasta el momento, 5 de ellos han manifestado su intención de formar parte de esta iniciativa. El presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, oficializó este jueves su invitación formal a 13 ciudadanos ecuatorianos a conformar el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Como lo anuncié, vamos a continuar nuestra lucha haciendo una cirugía mayor a la corrupción y la iniciaremos inmediatamente con la conformación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para lo cual he invitado a estas personas a asumir el reto de juntos construir una patria ejemplo de transparencia. Javier Zavala Egas, Pablo Vanegas, Fabián Corral, Monseñor Fausto Traves, Pablo Dávila, Larisa Marangoni, Rosana Alvarado, María Fernanda Espinosa, Tatiana Hidrobo, Andrés Mideros, Francisco Borja, Carlos Rabascal y Julio César Trujillo.
Las primeras aceptaciones a esta propuesta ciudadana se empiezan a registrar. Este jueves, mediante un mensaje de Twitter, el presentador del espacio de entrevistas de Ecuador TV, Carlos Rabascal, aceptó ser parte de este grupo. Gracias, señor presidente, por su deferencia e invitación. Acepto este reto por su trascendencia, en beneficio de nuestro país. Saludos. De igual manera lo hizo Larisa Marangoni, exdirectora de Cultura en Guayaquil del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Acepto la invitación del presidente Lenín Moreno a formar parte del Frente Anticorrupción. Entregaré todo mi esfuerzo por un Ecuador transparente. La historiadora y catedrática Tatiana Hidrobo también respondió de manera positiva a la invitación y se han mostrado dispuestos a conformar el Frente de Transparencia el jurista Javier Zavala Egas y Pedro Vanegas, actual rector de la Universidad de Cuenca. Carlos Flores, Ecuador TV. Ciudadanos de Quito y Guayaquil consideran positiva la creación de un frente de la lucha contra la corrupción. La propuesta fue presentada el pasado lunes por el jefe de Estado. El solo anuncio ha generado reacciones. No solo han sido las autoridades ni las personas requeridas para la conformación del Frente de Transparencia propuesto por el presidente Lenín Moreno quienes se han pronunciado, sino también la ciudadanía, quienes esperan que el planteamiento consiga erradicar un mal que históricamente ha afectado al país. Muchas cosas que hay y que están mal, que las pongan bien. El tema de la transparencia entonces no está claro todavía. No. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer, señor. Fiscalizando pues todo. Todo tiene que fiscalizar el presidente Moreno. Entonces, ¿le parece una propuesta positiva esta de la... Está positiva. Los ciudadanos coinciden en que este es un tema de afectación general y por lo cual la solución tiene un punto de partida con la consolidación de esta comisión. No obstante, la labor de combate tiene que ser generalizada. Bueno, yo considero que es positiva. ¿Por qué? Porque todos tenemos que unirnos para combatir la corrupción y hacer de este país mejor. El respaldo no solo se produce en la ciudad de Quito, sino también en el puerto principal. En las calles de Guayaquil se considera que es el momento de comenzar la etapa de la transparencia y que un camino viable es el planteamiento del Ejecutivo. Que comiencen investigando y aceptando las denuncias, que abran el abanico y acepten todas las denuncias. Como seres humanos todos cometemos errores y yo creo que... pero de a poco vamos a salir adelante. El pasado lunes el presidente Lenín Moreno hizo pública esta propuesta como una muestra directa que uno de los ejes de trabajo de su gobierno es la lucha contra la corrupción. Alex Llanos, Ecuador TV. La cruzada para combatir la corrupción emprendida por el presidente de la República, Lenín Moreno, cuenta con el respaldo de la Asamblea Nacional. Escuchemos de inmediato la opinión de varios legisladores. Fue en su discurso de posesión cuando el presidente Moreno demostró que la lucha contra la corrupción será uno de los ejes fundamentales de su gobierno. Donde está la corrupción, allí está mi enemigo. Combatiremos la corrupción. Es así que ha propuesto la creación de un frente anticorrupción, idea que es respaldada por la legisladora Soledad Buendía, integrante del bloque de Alianza País. Nosotros estamos planteando desde la Asamblea también generar una mesa interinstitucional donde estén todas las funciones del Estado referentes y relacionadas contra esa lucha contra la corrupción. En la oposición consideran positiva la propuesta, sin embargo son críticos de algunos de los nombres sugeridos por Moreno para integrar este frente anticorrupción. Porque la ciudadanía ha reclamado que quienes deben ser independientes han resultado dependientes de la voluntad política del gobierno. Mientras hay quienes consideran que lo que haga esta comisión ciudadana debe ser complementario al trabajo de las instituciones de control, como Fiscalía, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana o la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Es decir, hay funciones que trabajamos sobre la lucha contra la corrupción y que hay que coordinar esos temas. En lo que todos coinciden es que debe haber un proceso mediante el cual se transparenten las ejecutorias en el sector público. Alexis Moncayo, Ecuador TV. A 13 años de prisión y el pago de $98 millones como reparación fueron sentenciados 3 de los acusados en el denominado caso Proinco por el delito de estafa masiva contra 1.300 personas. Perjudicados Proinco. El anhelo de 1.300 personas perjudicadas se hizo realidad. El Tribunal de Garantías Penales, presidido por la jueza María Mercedes Suárez, declaró culpables del delito de estafa masiva a Santiago Rivadeneira, Fernando Cobo Albornoz y María José Galvez, e impuso una pena de 13 años de prisión y el pago de $98 millones como reparación a las víctimas. Una cuarta procesada que tenía las funciones de contadora fue sobreseída en la audiencia. Es lo que esperábamos, una pena máxima con relación a un grupo vulnerable que se había afectado por parte de estas empresas. La fiscal a cargo del caso explicó que se logró comprobar que las empresas relacionadas con Proinco, entidad financiera MacTrade, Enkaiser y Minga Corp, captaron alrededor de $100 millones sin contar con la autorización de las superintendencias de bancos y compañías. Son empresas
empresas que no son parte del sistema financiero nacional y que estaban recibiendo recursos del público a título de depósitos, respaldándolas con documentos como son cesiones de derechos y pagarés que en realidad no tenían ninguna garantía para las personas y por eso es que existe el perjuicio. Las víctimas de este delito se mostraron conformes con la sentencia, considerando que muchas de ellas eran personas de la tercera edad que confiaron su dinero atraídos por los intereses que les ofertaban. Porque somos gente pobre que nuestros ahorros de la jubilación, de las liquidaciones de la empresa, hemos puesto en Proinco. Se comprobó que éramos víctimas de una estafa y me siento, todavía tenemos que esperar, pero sé que hay la justicia divina, porque yo he tenido que salir fuera del país para privarme de muchas cosas para yo poner ese dinero. Sin embargo, existe preocupación por la incapacidad de los sentenciados de cubrir el monto que se estableció como reparación. Bueno, realmente se hizo justicia jurídicamente, pero el objetivo nuestro es la recuperación del dinero. Realmente se desapareció el dinero, habrá muy pocas cosas. Los tres sentenciados, así como la defensa, abandonó la sala por un acceso contiguo sin brindar declaraciones. Resta la notificación para conocer si se solicitará una aclaración o apelación ante esta sentencia. Paralelamente, aún falta por juzgar un segundo proceso correspondiente a otro número de afectados en el caso Proinco 2. César García, Ecuador TV. 6 de la mañana, 48 minutos. Por el Día Internacional de la Niñez, el presidente Lenín Moreno compartió un almuerzo con 80 niños y niñas de fundaciones y centros educativos de la capital. Los ministros del Frente Social le acompañaron en este homenaje. En esta reunión de lo que seguramente menos se habló fue de política. Todos ellos fueron los invitados de honor al almuerzo organizado por su día. Niños y niñas de las fundaciones Cecilia Rivadeneira, El Triángulo, Jubilus, Proyecto Salesiano Ecuador y Centro de Acogida Micaleta compartieron unos minutos con el jefe de Estado y demás autoridades de gobierno. Sean felices, niños. A veces yo sé que las circunstancias son un poco difíciles, pero sean felices. Disfruten de la mejor edad que se tiene. No se imaginan ustedes cómo se extraña cuando se es viejito como yo, cómo se extraña esos momentos en que éramos niños. Para quienes tienen la tarea de dirigir estos centros, que atienden a niños y niñas en condiciones de enfermedad o que provienen de hogares disfuncionales, es un aliciente tener este tipo de incentivos y reconocimientos. Para ellos es un momento muy significativo porque es un signo también de tenerlos muy en cuenta. Acompañaron a este ágape los ministros que integran el Frente Social. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, destacó todo lo que resta por hacer en beneficio de los más pequeños. El presidente de la República ha destinado planes específicos dentro del plan Toda una Vida. Está la misión Ternura, la erradicación de la desnutrición infantil. De la misma manera, el camino está trazado en lo concerniente a educación. Los niños no solo son nuestro presente, son el futuro. Y lo mejor que podemos dar nosotros a la niñez es dignidad. Y la dignidad se construye con condiciones de vida y con una educación de calidad. Luego del almuerzo, el jefe de Estado siguió con sus labores en despacho y de preparación de la agenda de trabajo para el gabinete itinerante, el primero de su gestión, a desarrollarse este viernes en la ciudad de Babahoyo. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en conmemoración del Día del Niño, la primera dama Rocío González junto con la ministra de Salud recorrieron el Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, Luz Elena Arizmendi, en el sur de Quito. Allí entregaron kits de infancia plena. Una visita que no la hace en calidad de primera dama, sino como una mujer ecuatoriana que trabajará en el área social junto a su esposo, Lenín Moreno. Así lo aseveró Rocío González. Como una mujer que está para acompañar en primer lugar al presidente, que es mi esposo, para apoyarlo en todo momento y para estar al servicio de todos los ecuatorianos, y lo digo de corazón. Junto a la ministra de Salud recorrieron varias áreas del Hospital Gineco-Obstétrico Luz Elena Arizmendi. En homenaje al Día del Niño, entregaron a un grupo de madres un kit de infancia plena para sus hijos, el mismo que contiene 8 artículos y un muñeco que lleva por nombre Ñum. Trabajando, incentivando, dándoles los cursos necesarios que ustedes y toda la población necesite para que tengamos unos mejores días con salud. Acto que fue agradecido por las madres que con entusiasmo sostenían a sus niños en brazos tras pocas horas de nacer. Agradecerle francamente que haya dado el obsequio para todos los niños.
muy buena, me parece muy bien y la atención me parece muy buena en el hospital de aquí. En este espacio, la ministra Verónica Espinosa detalló los logros alcanzados en desnutrición infantil. Tenemos buenas noticias en ese sentido. Las últimas cifras administrativas de nuestros registros administrativos sí demuestran una tendencia a la baja de casi el 18% en la actualidad. Además, explicaron las políticas de acompañamiento del gobierno en los 1000 primeros días del neonato. Olga Velasco, Ecuador TV. Y también el Día del Niño se celebró en distintas entidades públicas, instituciones que prestan sus servicios a la ciudadanía y que tienen una sala lúdica para el cuidado de los menores de edad. Los infantes disfrutaron con música, globos y dulces, mientras sus familiares realizaban sus trámites. Institución en lo personal. Sí. Ahora que lo ves, di no más. Así se denomina la campaña que impulsa el gobierno ecuatoriano y UNICEF a propósito de la campaña por el Día Internacional del Niño para poner fin a la violencia sexual en menores de edad. Según un estudio, las cifras son preocupantes, puesto que el 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas. Con esta iniciativa, a la que se unieron diversos artistas y víctimas, se busca visibilizar esta problemática social y comprometer a las familias, instituciones educativas y el gobierno a tomar acciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Esto está presente también en el ámbito educativo, en las escuelas. ¿Qué es lo que sucede con los maestros? Y por eso es importante la intervención del Estado y saber que un plan, que una estrategia como la que estamos ahora pues visibilizando y difundiendo, no puede dejar de ver lo que está sucediendo en las escuelas, ¿sí? Y cómo se hace la revisión de estos casos. Necesitamos que Ecuador, que nuestra sociedad esté preparada, esté en conocimiento, para que ahora que lo ve, pueda decir no más. La ley de comunicación no censura ni restringe a determinados géneros musicales, pero sí regula contenidos. Así lo asegura el superintendente Carlos Ochoa. Esta aclaración la hace el superintendente a propósito de la polémica desatada por un exhorto efectuado por la Supercom a los medios para que se evite pautar canciones de reggaetón o música urbana con alto contenido sexual. Que no sea censurado ni el reggaetón ni ningún otro tipo de ritmo. Ochoa aclara que no se trata de una prohibición o restricción, sino de una invitación a las emisoras a respetar las franjas horarias. Esto debido a que varios ciudadanos han expresado su preocupación. Por parte de padres de familia que muestran su extrañeza por el lenguaje crudo, sexual, vulgar que se utiliza en determinadas canciones. La catedrática Isabel Ramos cree que la intervención de la Supercom en este caso ha sido necesaria para orientar a las audiencias. Digamos, dando una pauta de orientación, no está reprimiendo ni está prohibiendo. Esto es importante decir. Ramos considera que los medios deben ser más responsables con respecto del contenido de la música que pautan en su programación. Los contenidos sexualmente explícitos, según la Ley Orgánica de Comunicación, no están prohibidos, pero tienen una franja horaria que se debería respetar. La canción Cuatro Babies, de autoría del colombiano Maluma, ha generado una ola de críticas en otros países, tanto que su propio autor no ha querido responder sobre los cuestionamientos. Cuando tú grabaste Cuatro Babies, ¿esperaba tanta controversia? Mujeres de diversas nacionalidades en redes sociales han expresado su descontento con el cantante, que dicen hace apología del maltrato contra la mujer. Y esto es súper denigrante. Son letras violentas, misóginas y con muy poca riqueza, pues, del lenguaje. Quiero pensar que la gente de verdad no le está poniendo atención a lo que está diciendo este muchacho Maluma. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Noticias de carácter internacional, preste mucha atención. Le contamos hasta ahora que rechazo mundial ante la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo contra el Cambio Climático de París 2015. Si este país no cumple con los objetivos establecidos en el documento, se emitirán cada año 3 millones de toneladas de gases tóxicos a la atmósfera. El presidente Donald Trump cumplió su promesa electoral e hizo oficial el retiro de Estados Unidos del acuerdo firmado en París 2015 para combatir el cambio climático, que fue firmado por 195 naciones, incluido Ecuador. Mi deber de proteger este país y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del acuerdo climático de París. Hace tiempo que quieren obtener riqueza
a expensas de nuestro país. Estados Unidos es el segundo país más contaminante del planeta y junto a China suman el 40% de emanación de gases tóxicos. Trump aseguró que abandonar este acuerdo ayudará a las industrias del petróleo y carbón de su país. La decisión generó el rechazo de líderes mundiales, incluido China, nación que fue acusada por Trump de haberse inventado el cambio climático. China seguirá implementando las promesas que hizo durante el Acuerdo de París. Reafirmo claramente que el Acuerdo de París sigue siendo irreversible. La Comisión Europea explicó que el retiro de un país no es procedente, hasta 3 años después de haber entrado en vigencia. El Acuerdo de París es considerado uno de los logros más importantes de la historia para preservar el medio ambiente y tiene como objetivo limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados. Si Estados Unidos no cumple lo establecido en París 2015, 3 millones de toneladas de CO2 se enviarán cada año a la atmósfera y la temperatura global aumentará un 5% durante el próximo siglo. Además, el nivel del mar se incrementará hasta 120 centímetros en el año 2100 y una de cada 6 especies estarán en peligro de extinción. Trump manifestó que el acuerdo podría elaborarse nuevamente o ser renegociado para que beneficie a su país. El exmandatario Barack Obama criticó su postura y en las últimas horas el presidente de Disney, Robert Iger, se retiró de su equipo económico. Fanny Lara, Ecuador TV. Y un hombre armado abrió fuego este jueves con un rifle de asalto en Manila, la capital de Filipinas. Tenemos imágenes en este momento, se produce pánico a propósito de este tema. Nadie resultó herido y no hubo toma de rehenes. Sin embargo, el atacante aún no ha sido detenido. Las autoridades no han confirmado que se trate de un ataque terrorista, pese a que el Estado Islámico asumió horas antes la autoría de los hechos. La policía cree que se trató de un lobo solitario. La explosión y el tiroteo provocó pánico entre los asistentes del complejo Resorts World Manila, que comprende un hotel, un casino, un centro comercial y un cine que fue evacuado. Y el gobierno de Ecuador, a través de la Cancillería, condenó el ataque terrorista perpetrado en Kabul, Afganistán, que dejó 90 muertos y 463 heridos. En un comunicado, Ecuador se solidarizó con los familiares de las víctimas y reiteró su rechazo al terrorismo en todas sus formas. Además, hizo un llamado a la paz y a la convivencia pacífica entre los pueblos. La fiscal general de Venezuela interpuso un recurso contra la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, mientras que en el desierto de California presentan al avión más grande del mundo con 72 metros de longitud. Esta y otras noticias en nuestro resumen de Noticias del Mundo. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, interpuso una acción legal contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. El anuncio fue rechazado por el oficialismo. En tanto, Diosdado Cabello se postuló para formar parte de la Constituyente y denunció injerencia extranjera a través de la oposición. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizó su última rendición de cuentas como mandataria, en el que expuso las metas cumplidas y las promesas que faltan por lograr en estos últimos meses. Según la encuestadora Adimark, la presidenta se enfrenta a un 69% de desaprobación. En las calles de Santiago y Valparaíso se registraron protestas contra el gobierno. A pocos días de cumplirse un año de la masacre en el club Gay Pulse de Orlando, en la que murieron 49 personas, la policía hizo público un video tomado por cámaras portátiles del momento en que los agentes entran a la discoteca y se escucha el grito de un oficial mientras se ve el avance de los policías armados entre ventanas rotas y vidrios estallados en el suelo. El avión más grande del mundo, creado por Paul Allen, cofundador de Microsoft, se ha dejado ver por primera vez en el desierto de Mojave, en California, para unas pruebas de combustible. Está compuesta por 2 Boeing unidos a través de un ala de 117 metros. Utiliza motores de 6 aviones, tiene una longitud de 72 metros y es capaz de realizar el despliegue con una carga de 590 toneladas. En el 2019 comenzarán sus primeras pruebas de vuelo. Fanny Lara, Ecuador TV. Y antes de finalizar este primer bloque, le contamos que Ecuador expondrá sus mejores platos gastronómicos en la nueva edición de Ecuador Exquisito, desarrollada por la Oficina Comercial de ProEcuador en Alemania. El próximo 6 de julio en Hamburgo, Alemania, se realizará el evento gastronómico Ecuador Exquisito, en el cual los hermanos y chefs alemanes Onur y Coral Elsi compartirán con la prensa internacional sus vivencias de su visita a nuestro país. Por 9 días consecutivos, estos hermanos recorrieron varios sitios de la costa y sierra ecuatoriana, especialmente restaurantes de comida típica, con el objetivo de conocer la elaboración de estos platos. Lugares como Chanduy, Patate, Naranjal, Cuenca, Quito y Guayaquil fueron parte de su tour gastronómico. En esta última, visitaron el mercado Sauces 9 con el fin de conocer los productos de la oferta exportable ecuatoriana hacia Alemania.
Para Onur-Elsi, conocer la variedad de productos hace de esta experiencia inimaginable. Nosotros conocemos muchos productos, pero aquí fue una experiencia muy especial porque hay muchas cosas que en Europa no hay. Diferentes tipos como achote, la fruta, etcétera, todas las frutas, ¿no? O sea, hay una abundancia de fruta brutal y eso es algo muy interesante. Para Coral-Elsi, la diversidad y cercanía entre las distintas regiones del país hacen de Ecuador un lugar muy especial. Saliendo del capital, en 2 horas estás en un bosque húmedo o en la sierra, en las montañas, pescando trucha. Estos chefs, quienes forman parte del conocido equipo de cocina móvil Kitchen Guerrilla y quienes han recibido varios premios internacionales, destacaron las diferentes regiones del país, especialmente la pesca y cocina en Chanduy, donde asaron ostras. Aseguran, fue su mejor experiencia. Tanto que vimos la preparación clásica de la cocina ecuatoriana es más rural, más del campo, pero también vimos en los últimos días diferentes cocineros que han hecho su interpretación de lo ecuatoriano. Para los hermanos Elsi, este intercambio de ideas con chefs jóvenes ecuatorianos fortalecerá la presentación de la gastronomía ecuatoriana en el exterior. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y es que ya lo dice la campaña turística, aquí lo tenemos absolutamente todo, All You Need dice Ecuador. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar, Carlos Rabascal construye como cada mañana pensamiento crítico. Quédese con nosotros. Hello, how you doing? Bueno, si no entendió eso, quiere decir que está en graves problemas, y es que Vanessa, en pleno siglo XXI, por lo menos hay que saber 2 idiomas. Y sabes, Arturo, que en nuestro país es obligatoria la enseñanza del idioma inglés desde el 2º año de educación general básica. ¿Esto por qué es? Nos lo explicarán nuestros expertos. Como siempre, aquí, al mediodía. Le esperamos a las 12 en punto por Ecuador TV. Cuando los recursos de las ciudades se manejan de una manera correcta, no existen límites para el desarrollo urbano de los cantones. Por eso, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador lo sabemos y lo asumimos cada día, con la capacitación en la Escuela de Gobernanza, lo cual permite que las entidades municipales administren de mejor manera los recursos, llevando agua a donde más se necesite, fomentando la recreación familiar con áreas verdes y parques recreativos, montando modernos mercados. Es el compromiso de AME, ayudando al fortalecimiento institucional. Los municipios somos la patria. Municipio Cunaca, Mamayatami, Canchi. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Acompáñenos a conocer el otro lado de Delfín Quispe, su vida personal, el repentino encuentro con la fama, su faceta como empresario y su trayectoria como músico y cantautor. Mucha gente dice que tú estás burlando de las víctimas de ese atentado, pero no es eso. El sentimiento profundo mío es sensibilizar y compartir ese dolor cantando una canción. No te pierdas el otro lado de sábado, 20 horas, por Ecuador TV. Bienvenidos, amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y estamos en día viernes 2 de junio del 2017. Como lo había dicho ya desde hace algún tiempo, los viernes les vamos a dedicar a los temas culturales, sociales. El día de hoy tendremos al escritor Miguel Donoso Gutiérrez para hablar sobre su nueva obra, La Maleta, y también tendremos a Luis Nahuel, director nacional del Frente de Organizaciones Culturales del Ecuador, con quien vamos a hablar sobre algunos temas relativos a la importancia de la cultura dentro de la política pública, por cierto. Al finalizar este espacio haré un comentario en relación a mi aceptación a formar parte de la Comisión de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Al finalizar les indicaré las razones por las que he aceptado y también qué va a pasar con Pensamiento Crítico y Pulso Político. Bueno, vamos a los estudios de la ciudad de Guayaquil, donde ya está Miguel Donoso Gutiérrez. Miguel Donoso, muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Miguel. Buenos días. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Me siento estrella de rock. Más que escritor. Hijo de escritor, hijo sale escritor. Y no solo eso, sino que además escribe en su última obra y la titula La Maleta.
Los escritores son una especie de viajeros, navegan siempre en esa imaginación, en ese imaginario. ¿Cuál es el tema de tu obra para haberla denominado La Maleta, Miguel? Bueno, La Maleta es una historia fantástica, ¿no? Básicamente es la historia de un periodista al cual le asignan un trabajo para que vaya a investigar sobre un famoso prostíbulo en la costa de Ecuador, ¿no? Este prostíbulo se llama La Riada y lo mandan a que investigue este tema, y el hombre va a investigar este tema y descubre todo un mundo fantástico alrededor de este prostíbulo mítico en la ciudad de Guayaquil, que en realidad no es en la ciudad de Guayaquil, sino dentro digamos, de la tierra de los ríos, ¿no? Hacia los ríos el hombre tiene que viajar, tiene que meterse a un pueblo y descubrir ahí la historia de este prostíbulo. ¿Qué refleja? ¿Es una problemática de carácter social en combinación con ese apostolado del periodismo? Mira, básicamente te puedo decir que es más una novela de amor. Es más una novela de amor en el sentido de que explora las confusiones del amor, ¿no? Es decir, no es tanto una crítica social, porque no está relacionado con la prostitución ni nada por el estilo, es más bien una cuestión fantástica que explora el problema amoroso entre unos jóvenes que no pudieron nunca concretar ese amor y se armó toda una confusión alrededor de este prostíbulo, porque la mujer que dirige este prostíbulo es una mujer muy bella, que tiene este conflicto con uno de sus hermanos o medios hermanos. Entonces es un rollo distinto, no tiene nada que ver con una crítica social ni nada, ¿no? Pero esta novela no tiene nada de eso. Ok, pero se centra en una trama basada en el amor, sus derivaciones, sus confusiones, etcétera. ¿Establecen los límites del amor en esta novela? ¿Qué te lleva a escribir sobre esto? Mira, en realidad esta novela contiene un fuerte condimento erótico, ¿no? En el asunto es una fantasía sobre ese amor, es algo mágico sobre ese amor, ¿no? Me lleva a escribir esto realmente la necesidad de recuperar un poco para la literatura actual el trabajo de lo imaginario en relación al campo, ¿no? Porque normalmente la gente está escribiendo muchas cosas, pero en un tono así como mucho más de problemática citadina y todo lo demás. Esta novela se mete al campo, combina la ciudad con el campo, ¿no? Y entonces vas a encontrar que hay mucha imaginería alrededor del campo, ¿no? Y eso traté de lograrlo como digamos, como una especie de realismo mágico, si tú quieres, ¿ok? Digamos, nosotros en Ecuador tenemos antecedentes como José de la Cuadra, ¿no? Que en realidad mucha gente dice, muchos analistas dicen que es el inventor del realismo mágico en realidad, porque antes de 100 años de soledad existía los angurimas. Entonces un poco yo retomo en cierta manera esa tradición nuestra de esa literatura que tiene que ver con el campo, ¿no? La ruralidad siempre tendrá una magia. En ese sentido, esa magia que logras plasmar en tu libro, en tu obra, ¿es producto también del recorrido de Miguel Donoso Gutiérrez en su vida? Totalmente, totalmente. Mira, yo soy guayaquileño, pero yo me crié en México. Mi papá y mi mamá eran miembros del Partido Comunista Ecuatoriano y fueron expulsados en el triunvirato militar. Entonces yo me tuve que ir a México muy chico, antes de cumplir los 2 años, y viví buena parte en pueblos en México, hasta que me tuve que ir al DF. Al regresar acá a Ecuador, primero pasé por Brasil viviendo en el campo. Entonces he vivido mucho tiempo en el campo, tengo muchas referencias de eso, ¿no? Y de alguna manera lo plasmé en esta novela, que en realidad no es mi primera novela, es mi segunda novela publicada. Es la primera escrita, la segunda publicada. La segunda escrita se publicó primero que Saria de Candela. En eso sí hay mucho tema social que se toca. Un poco el misterio de los escritores es qué escribir, es decir, cómo se inspiran. La vida de los individuos no es otra cosa de un proceso de acumulación de carachas. En ese sentido,
con lo que estás contando de haber tenido que emigrar desde muy chico a México por la política, en este libro, ¿es una especie de querer trasplantar esas carachas de tu vida en el libro, independientemente que las historias sean ficticias o que estén dentro de un imaginario? Mira, todo tiene que ver con lo que escribes. Entonces tu vida, de alguna u otra manera, va a estar reflejada en ciertos momentos ahí. Lo que ves, lo que sientes en determinado momento, siempre vas a tener algo. Borges decía, no puedes escribir desde la nada, tienes que escribir desde lo tuyo. Entonces sí, claro, cuando yo escribo y cuando yo describo un paisaje, de alguna manera son paisajes que están metidos en mi recuerdo, en mi cerebro adentro, ¿no? Y salen en ese momento, ¿no? Lo mismo cuando escribo de otro tipo de cosas, porque como tú decías, temáticas hay muchas, ¿me entiendes? Y es más, la vida misma es una temática enorme, tienes 1000 cosas para escribir, ¿no? Entonces esta vez me dediqué a lo rural, ¿no? Pero tengo otras cosas que tienen que ver también con la vida común de las personas, que creo que hay mucha cosa que contar ahí, ¿no? Es decir, la cotidianidad. ¿Cuál es la novela que quisieras escribir y que estás soñando con aquello? Bueno, ahorita acabo de terminar una novela, está terminada, se llama El Adiós, ¿no? Esa novela tiene mucho de la actualidad ecuatoriana, ¿no? Tiene mucho de esta discusión que se ha armado en torno a lo político, ¿no? Entre si eres o no eres blanco o negro, y esta división mortal que tiene el Ecuador en determinado momento porque no se ponen de acuerdo, ni uno les reconocen al otro lo bueno. Entonces acabo de terminar esta novela donde se toca un poco esta temática, ¿no? Esta temática donde los unos no pueden aceptar a los otros y los otros también achacan a los otros, y es un rollo tremendo porque el país finalmente termina dividido y eso no está bien. Y creo que es una falta de inteligencia no saber reconocer, en el contrario, sus virtudes, ¿no? De ambos lados, porque yo pienso que hay gente muy valiosa de ambos lados. Entonces, un poco he tocado esta temática. Ahora, hoy en día, estoy comenzando a escribir otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver ni con política ni con realidad. Estoy escribiendo una historia más que nada policial. Bueno, esas historias policiales también son apasionantes en muchas ocasiones. Ahora, en la maleta, por lo general, se guarda ropa, se guarda sueños y se guarda recuerdos. ¿Qué guarda Miguel Donoso Gutiérrez? Mira, la maleta, te voy a hablar de la novela en concreto. El periodista tiene que viajar en una canoa hasta un lugar súper lejano. Cuando llega a este lugar, él tiene que buscar esta maleta, que se le enseña a un ser fuera de este mundo. Este ser fuera de este mundo lo guía hasta este lugar y él tiene que desenterrar esta maleta. Cuando desentierra esta maleta y se la lleva de regreso a Guayaquil a través del río, él comienza a tener un problema y una transformación, porque esta maleta y los escritos que hay dentro de esta maleta lo comienzan a atrapar y a meter dentro de la vida de este escrito que hay en esta maleta, que es la historia del prostíbulo. Entonces, finalmente, esta historia lo termina... En fin, no te voy a contar la historia porque si no, no van a leerla. Pues, no, hay que comprar el libro. Dejar la intriga ahí para que la lean. Bueno, ¿dónde se consigue el libro? En la librería de la Casa de la Cultura por el momento en Quito, y aquí en Guayaquil le estoy pidiendo a Valentina Brevi, que es la encargada de la parte del MAC acá, que me dé un chancecito para presentarla en el MAC. Todavía no me ha contestado, supongo que me contestará en estos días o la próxima semana, y se lanza aquí en Guayaquil. Y pretendo meterla en las librerías en Guayaquil de aquí a un mes. Qué bueno, no más. Qué bueno, y muchos éxitos, Miguel. Y ya para terminar, ¿los escritores qué son? ¿Una especie de Quijote o una especie de Sancho? Pues yo creo que hay de las dos cosas. Porque por un lado eres un Quijote que piensa en que todo esto es maravilloso, escribir y todo lo más, y por el otro eres un Sancho porque eres un criado de tu propia vida donde tienes que mantenerte de alguna manera. ¿Por qué?
no puedes vivir de la literatura, así que tienes que trabajar como burro. Entonces hay de las dos cosas, ¿no? Es Quijote y es Sancho al mismo tiempo, ¿no? Bueno, mi querido Miguel, un fuerte abrazo y qué gusto verte a los tiempos. Sí, Carlos, igualmente. Te mando un abrazo y muchas gracias por la entrevista. No, encantado. Y espero que leas la maleta. Ahí te dejo un ejemplar y todo para ti, ¿no? Ah, muchas gracias. Muy amable. Lo voy a leer con mucho interés. Muy amable. Y muchos éxitos y que sigas escribiendo, que esa vena de escritor la tienes, definitivamente. Un fuerte abrazo. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos con Luz Nahuel, director nacional del Frente de Organizaciones Culturales del Ecuador. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un Doppio Box Z con 2.5 GB, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 GB para YouTube y ellos con Office 365 y 1 TB en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. El Festival de Folclor Latinoamericano que marcó a una generación. Sobre esta tierra. Legado de Osvaldo Guayasamí. Un concierto especial para no perderse. Esta es la historia de un sábado. En los musicales de Ecuador TV. No importa qué mes. Presentamos Todas las voces todas. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hoy, 20 horas. Me ha dado la mano. Luis Nahuel, director nacional del Frente de Organizaciones Culturales del Ecuador, se encuentra con nosotros y seguimos con los temas culturales. Luis, muy buenos días, bienvenido. ¿Pronuncié bien el apellido? Bueno, en realidad soy Luis García. Nahuel, soy conocido artísticamente como Luis Nahuel. Ah, bueno, pero se pronuncia Nahuel. Sí, Nahuel está bien. Ok, bueno, Luis, para no confundirnos entonces en la pronunciación, ni con el apellido, ni cómo te lo reconocen, entonces vamos con Luis. Sí. Luis, la cultura dentro de la política pública, durante estos últimos 10 años fue una tarea pendiente. Y fue una tarea pendiente que lamentablemente se la comenzó a trabajar en términos ya de realidad en el último tramo del gobierno anterior. A tal punto que el mismo gobierno anterior hace una autocrítica en ese sentido y dice la cultura todavía sigue siendo una tarea pendiente. Tú eres director nacional del Frente de Organizaciones Culturales del Ecuador. ¿Cómo tomas esta ley desde una visión crítica? Bueno, Carlos, como ya lo has mencionado, creo que la cultura es en este momento uno de los ejes fundamentales que hay que trabajar. Es un reto para el nuevo gobierno, evidentemente. Recién en diciembre del año pasado se acaba de aprobar la Ley de Cultura, después de 10 años de una intensa lucha por parte de los sectores culturales, los cuales en cierta forma hemos sido partícipes y constructores de este proceso, ¿no? Como te decía anteriormente, creo que una de las cosas que hay que entender es que la Ley de la Cultura ha cumplido un reto histórico en este momento al catalogar, en este caso ya a los gestores, actores culturales, a los artistas como hacedores, pero sobre todo como trabajadores del arte. Reconocernos como trabajadores del arte marca el camino para que nosotros en este momento podamos ya empezar a exigir y darle paso hacia todos los derechos que nosotros tenemos como tales.
tendrá muchas falencias y tendrá muchos errores, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que estos errores y estas falencias serán discutidas en su momento preciso por parte del sector en este caso. O sea, todo proyecto o toda ley puede ser perfectible y se puede corregir. ¿Cuáles son esas líneas sensibles que tú consideras que hay que corregir? Bueno, yo creo que hay varios elementos en este momento que hay que debatirlos, ¿no? De hecho, nosotros, por ponerte como ejemplo, acabamos de atravesar recientemente un proceso de elecciones dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el cual, de hecho, nosotros como Frente de Organizaciones Culturales hemos sido partícipes dentro del proceso electoral. Te cuento que antes anteriormente de la ley, no existía la creación y no existía un núcleo de Pichincha dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora crea el núcleo de Pichincha y es precisamente en este núcleo en el cual nosotros hemos participado. Y por primera vez nosotros hemos logrado consolidar la participación de sectores que históricamente hemos estado marginados en la participación de la construcción de políticas públicas. Y me refiero a las culturas urbanas, que son los sectores de los cuales yo provengo. Hemos logrado consolidar una base muy fuerte y sólida de participación y de construcción política. Pero sin embargo, hay muchas cosas en este momento que de una u otra forma por parte de la ley siguen un poco sueltas en el aire. Por decirte, en el tema de la Casa de la Cultura, el tema de la autonomía. La autonomía dentro de la Casa de la Cultura es fundamental, es el eje y la columna vertebral para poder caminar dentro de su quehacer. Pero eso también significa la participación también del trabajo interinstitucional dentro del Sistema Nacional de Cultura. Y ahí hay muchas falencias que debemos de manejar, como te decía, ¿no? Y que son los retos que en este momento tiene prácticamente todo el Sistema Nacional de Cultura y el eje rector en este caso, que es precisamente el Ministerio de Cultura. Es cómo subsanar esas problemáticas que existen internamente y cómo ir dándole viabilidad para que esto se conduzca. Bueno, y casualmente en el Ministerio de Cultura está hoy un expresidente de la Casa de la Cultura. Claro, y por ejemplo, eso me parece a mí uno de los aciertos que ha realizado en este momento el nuevo gobierno, porque evidentemente era necesario que dentro del eje rector, sobre todo, quien lo esté conduciendo sea un compañero como lo es Raúl Pérez, que es un compañero escritor, que es un trabajador del arte, que conoce del ámbito netamente cultural y que más allá de eso también ha generado un proceso de participación en la construcción administrativa dentro del ámbito cultural. Creo que eso es fundamental, porque lamentablemente los anteriores ministros no tenían un conocimiento claro en torno al ámbito cultural y dentro de esos últimos periodos precisamente fueron donde se aprobó la ley y en donde se han dado nuevas creaciones en torno a reglamentaciones incluso, y eso lo que ha generado es cierta incompatibilidad, por decirlo así, entre estos elementos que no han permitido tener un diálogo eficaz. Antes la Casa de la Cultura no podía sentarse en la misma mesa con el ente rector como era el Ministerio de Cultura. Hoy a mí me parece oportuno la decisión de que Raúl Pérez se encuentre en el ministerio, porque hoy que se ha llevado, como te decía, las elecciones de la Casa de la Cultura, hoy tenemos ya todo un directorio, ¿no es cierto?, que está constituido por las 24 provincias, ya incluido el núcleo de Pichincha, y también por una sede nacional que en este momento se acaba de elegir, con un compañero como también lo es Camilo Restrepo, con quienes sí vamos a poder sentarnos a dialogar en la mesa para poder lograr estos hitos que anteriormente te decía que se tienen y articularlos de forma correcta. La cultura ha existido en el Ecuador. De pronto no se ha masificado, de pronto no ha llegado a todos lados. La cultura tiene que ver con identidad de los pueblos. ¿Cómo hacer que esto se fortalezca, Luis? Creo que una de las cosas más importantes y uno de los retos que tiene en este momento es retomar sobre todo la participación ciudadana. Es importantísimo nuevamente activar el diálogo intercultural con todos los sectores, por ejemplo. Este diálogo se ha ido perdiendo desde el año 2009, en el cual se realizaron los 100 días para discutir sobre la construcción de la ley de cultura, porque cada sector empezó como a mirar solamente para su lado. Y eso ha generado un proceso de quiebre y de ruptura internamente dentro del sector cultural. Ahora es una tarea pendiente muy fuerte la de poder unificar nuevamente estos sectores, generar este diálogo, como te digo, totalmente intercultural, pero la participación ciudadana es fundamental. Yo creo que una de las tareas es la de fomentar precisamente esto de la creación de los consejos consultivos, los consejos sobre todo que se manejen desde la territorialización. Es importante activarlo no solamente desde las provincias y desde los cantones, o sea, las parroquias y los barrios son los ejes fundamentales donde se germina el quehacer cultural. O sea, el quehacer cultural atraviesa absolutamente por todo el quehacer de nosotros. Ajá, es totalmente transversal. Y ahora, a veces nos concentramos en lo urbano. ¿Qué pasa con lo rural?
Claro, como te manifestaba, o sea, ahí viene precisamente el fortalecimiento hacia esos sectores, así como nosotros, por ejemplo, en el tema que te decía, de buscar una participación totalmente equitativa, ¿no? Y de inclusión, cuando nos incluimos como culturas urbanas, es importante ahora también hacer un trabajo de inclusión con los sectores que también han sido marginados, como los sectores rurales. Pichincha, lamentablemente, todos los ojos y la visibilización que tenemos en torno a la cultura está concentrada en Quito. Pero de ahí la provincia es mucho más amplia y las parroquias rurales tienen un quehacer y un proceso de creación cultural totalmente impresionante a la cual hay que potencializar, pero no solamente aquí, sino en todo el país. Y eso requiere, como te decía, de un trabajo profundo territorial que permita nuevamente reactivar el diálogo con todos estos sectores y que evidentemente con esta línea que te contaba hoy entre los sectores, principalmente entre el órgano rector que es el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura, hoy sí vamos a poder conjugarlo y realizarlo desde una forma mucho más comprensible, por decirlo así. Tú indicaste o mencionaste el tema de la necesidad de la participación ciudadana. Y en ese tema de la participación ciudadana, que es evidentemente necesario, ¿cuál es el rol de los jóvenes? ¿Cómo están comprometidos? ¿Cómo están empoderados de la cultura? Es otro sector que hay que activarlo. La juventud, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, el 42% de la población del Ecuador está comprendida por jóvenes, sin descartar quienes incluso rebasan hasta los 35 años, que son quienes han generado política pública desde el ámbito juvenil. Podríamos llegar hasta el 49%. Eso quiere decir que cerca de la mitad de la población, ¿no es cierto?, del Ecuador es eminentemente joven. Y es de ese sector en el cual en este momento está totalmente creando, gestando, produciendo, haciendo un montón de cosas en torno al ámbito cultural, el cual debe de ser efectivamente uno de los sectores prioritarios dentro del ámbito cultural. Las políticas, en este caso culturales, y las políticas públicas deben de enfocarse precisamente, no digo descartar a los otros, sino que sí deben de tomarlo como uno de los sectores prioritarios para poder activarlos en este sentido. Hay una falencia también dentro del ámbito de los jóvenes y de la cultura, y es que los gestores culturales, los artistas, somos totalmente creativos, somos totalmente, bueno, estamos como en una conexión totalmente distinta, ¿no? Escribiendo, componiendo, leyendo y todo lo demás. Y una de las falencias que tenemos es, en cambio, cómo poder entender la formación en torno a la parte administrativa. Eso nosotros lo debatíamos cuando participábamos en torno a las elecciones de la Casa de la Cultura, porque íbamos a llegar a asumir una institución a la cual nos toca ser rectores de esa institución. Pero ¿cómo lo hace sin una claridad en torno a la participación administrativa? Creo que ese es otro reto. El Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura y todo el Sistema Nacional de Cultura debe de fomentar en este momento un proceso de formación y de capacitación a todo este sector para que empecemos a entender la necesidad de cómo construir las políticas públicas culturales, porque evidentemente creo que por esa falta de atención que nosotros también hemos tenido, es que no hemos logrado tener ministros de cultura, excepto como lo estoy planteando hoy, y en su caso quizás el primero y el segundo ministro que tuvimos cuando nació el Ministerio de Cultura, pero de ahí los otros ministros lamentablemente no han respondido al sector, no han venido del sector y por ende la falta de conocimiento no les ha permitido entender esa necesidad. Hoy es Raúl Vallejo es un escritor muy reconocido en el país e internacionalmente. Sí, pero yo creo que más allá de eso hay que entender no solamente cierto sector específico, sino que hay muchos sectores, como te manifestaba. O sea, las culturas juveniles, las culturas urbanas en este momento son preponderantes. Y esos sectores hay que atenderlos con una especialidad, claro. Claro, más allá creo que entenderlos hay que atenderlos porque somos nosotros, los sectores de las culturas, los que debemos de construir esas políticas culturales. Bueno, Luis Nahuel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con usted. Vayamos a una brevísima pausa y regreso con el comentario que había anunciado. Gracias, Luis. Muchas gracias. Hola, me llamo Jeremy Alejandro. Hola, me llamo Alexander. Me gusta estudiar mucho, jugar. Y mi personaje favorito de Veo Veo es Bau Bau. ¡Feliz Día del Niño! Ahora los domingos desde las 21 horas. El equipo te trae información deportiva actualizada, análisis completo de la fecha de campeonato, detalle de las mejores jugadas, reacciones de los protagonistas, más equipo, más deporte. Domingo 21 horas.
Nadie sabe cómo será la vida dentro de 100 años. Pero algunos de los desarrollos científicos y tecnológicos que se están llevando a cabo hoy en el campo del transporte y la energía permiten imaginarnos un futuro increíble. Vehículos plegables de uso comunitario. Fuentes energéticas renovables y ecológicas. En una sola hora de energía solar recibimos tanto como todo lo que consumimos en un año. 2111. Este domingo 20 horas. El Festival de Folclor Latinoamericano que marcó a una generación. Sobre esta tierra. Legado de Osvaldo Guayasamí. Un concierto especial para no perderse. Esta es la historia de un sábado. En los musicales de Ecuador TV. No importa qué mes. Presentamos Todas las voces todas. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hoy, 20 horas. Me ha dado la mar. Aquí mi comentario, como lo había anunciado al inicio de Pensamiento Crítico. En días pasados, el señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, tuvo la gentileza de hacer una invitación pública a 13 ciudadanos para conformar este frente o comisión cívico de transparencia y de lucha contra la corrupción. Dentro de esos 13 nombres estaba Carlos Rabascal, quien suscribe estas palabras. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente de la República por su deferencia y por su invitación a formar parte de este grupo de ciudadanos, no de notables, de este grupo de ciudadanos, de carne y hueso como ustedes, a involucrarse en algo que debe constituir un gran reto para el país: establecer política pública de procesos de transparencia y de lucha contra la corrupción. Una epidemia, un mal que no solo es del Ecuador, es lamentablemente de Latinoamérica, el Caribe y del mundo entero. Basta con leer las noticias. En ese sentido, el día de ayer, luego de haber analizado los pros y los contras, luego de haber conversado con mi familia y luego de haber conocido cuáles son los elementos y los parámetros y el ámbito de acción de esta comisión o de este frente cívico, he decidido aceptar formar parte de este frente cívico de transparencia y lucha contra la corrupción. Gracias, señor presidente de la República, Lenín Moreno, por su deferencia, por su invitación. Acepto el reto, tal cual como lo escribí en mi cuenta Twitter el día de ayer, porque este es un tema que es una iniciativa tremendamente positiva, que guarda coherencia con su discurso de campaña, además, y que creo que es responsabilidad de todos los ecuatorianos, y no solo de los ciudadanos que hemos aceptado formar parte de esta comisión, el involucrarnos en esta lucha contra esta epidemia y mal llamada corrupción. Pero yo quiero decirles algo y compartirles algo. Cuidado, entendemos que la corrupción es igual al sector público. La corrupción no es exclusiva del sector público como muchos creen. La corrupción, gracias a Dios, no está generalizada en toda la sociedad, pero sí se deriva del sector privado e incide en el sector público. Y cuando hablamos del sector público, cuidado con equivocarnos, que esta puede ser exclusiva también de los gobiernos centrales de turno, ¿no? Hay otras instituciones, como los gobiernos autónomos descentralizados, a los que hay que poner mucha atención. En todo caso, quiero ratificar mi compromiso con la ciudadanía, mi compromiso de siempre, de trabajar al amparo de principios, ética y moral en todas las actividades que he desarrollado y que pienso desarrollar. Es un reto y seguramente habrá muchas críticas y seguramente habrá muchas deserciones, incluso antes
de conocer cuál es el ámbito de acción de esta comisión. Pero en el mundo hay senderos que hay que transitar y momentos en los cuales hay que transitar. Por eso he aceptado. Y quiero felicitar públicamente al señor presidente de la República porque ha cumplido con su palabra de campaña. Y la presencia de Naciones Unidas como asesor permanente de este frente será tremendamente importante. No nos vamos a constituir en jueces ni en juzgadores, pero sí en un trabajo articulado para diseñar política pública y monitorear y fortalecer a la institucionalidad que ya está establecida en la Constitución de Montecristi. Los invito entonces a participar y que participemos en este gran reto. Por otro lado, para las personas que me han escrito que si me voy a retirar del canal de Pensamiento Crítico o de Pulso Político, quiero decirles que voy a continuar haciendo opinión en Pensamiento Crítico y Pulso Político, porque mi presencia en el frente, en la Comisión Cívica, será un aporte ciudadano, no es una relación laboral. Seguiré entonces dentro de estos espacios con el apoyo y la sintonía de ustedes, por un Ecuador y por una patria que es suya y mía, nuestra, a trabajar juntos. Un fuerte abrazo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Tenemos más información para compartir con todos ustedes. Con la entrega de créditos productivos de Banecuador en Guayaquil, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, destacó la ratificación del compromiso adquirido en campaña para fomentar el empleo a través de la producción. 1.315 personas en 45 ramas artesanales juramentaron como la nueva mano de obra calificada en esta época de transformación productiva. Así lo resaltaron el vicepresidente Jorge Glass y la ministra de Industrias Eva García en representación del presidente Lenín Moreno. Ambos se refirieron a los planes estatales para mejorar las condiciones del sector artesanal. Todos tenemos conciencia de que vivimos un nuevo momento, en donde tenemos que aprovechar cada uno de ustedes todas esas condiciones habilitantes para generar buen vivir, prosperidad. Por disposición del señor presidente de la República, durante mi gestión impulsaré la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal. Desde la Junta Nacional de Defensa del Artesano se enfatizó en la responsabilidad asumida. Allí estamos los artesanos para conjuntamente marchar y hacer que nuestro país surja económicamente como se lo ha venido haciendo. Ellos conforman un importante sector para los que el Consejo de la Producción liderará la articulación de créditos productivos con la banca pública. Así lo recalcó más temprano el segundo mandatario. Este es el momento de orientar la mayor cantidad de recursos hacia producción. Ya arrancamos esto en el año 2013 con una estrategia de cambio de matriz productiva que tiene ahora una agenda de industrialización. Solo en la provincia del Guayas, más de 35.000 familias han recibido líneas de crédito de Banecuador por un monto que supera los 80 millones de dólares. Tenemos un proceso de seguimiento en dos fases, uno en control de inversión y otro en un proceso de verificación de desarrollo económico del negocio y de la unidad económica familiar. Con lo que el gobierno central mantiene en ejecución el compromiso social y político para el desarrollo agrícola, comercial e industrial del país. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El mandatario Lenín Moreno liderará este viernes su primer gabinete itinerante para definir las acciones prioritarias a ejecutar durante el inicio de su gestión. Esta y otras actividades forman parte de la agenda que cumplirá en la provincia de Los Ríos. En el tradicional local de refrescos Salitas, ubicado en el malecón de Babahoyo, encontramos a Xiomara Guerrero, quien junto a su esposo son la tercera generación que continúa administrando este negocio familiar que tiene más de 100 años operativo. Para ella, fomentar el turismo es fundamental para dinamizar la economía y confía que el presidente Lenín Moreno,
quien estará visitando la provincia este viernes, focalice su trabajo en esta área. Mucha propuesta buena y espero que los cumplan, para que así la gente los siga apoyando. Como un agradecimiento al apoyo que los fluminenses se le dieron al entonces candidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones, calificó Omar Juez, gobernador de la provincia de Los Ríos, la iniciativa del mandatario Lenín Moreno de realizar el primer gabinete ampliado itinerante de su gestión en la ciudad de Babahoyo. Va a tener una reunión donde nos comunican que va a dar las primeras disposiciones generales a todo su gabinete. Respaldo que fue visible en las calles, donde comerciantes y ciudadanos se pronunciaron acerca de la visita del jefe de Estado. Bueno, por ese lado muy bien por él, que nos apoye más que todo a los pequeños empresarios, pequeños trabajadores. Apoyo que se cimenta, según dijeron, en la visión de Moreno de fomentar la industrialización agrícola en el país con iniciativas como la Gran Minga Nacional Agropecuaria. También va la importancia que le ha dado el presidente Lenín Moreno a la provincia de Los Ríos, agrícola, con ese enorme apoyo, y han decidido nombrar una mujer de la provincia de Los Ríos para que encabece, para que lidere ese gran proyecto agropecuario. Como él lo ha manifestado, vamos a volcar la mirada al agro. En nuestro país esta actividad contribuye con el 15% del Producto Interno Bruto y genera el 80% de las exportaciones no petroleras. Por ello, la hoja de ruta que se planea plantear al presidente Moreno se consolida en mejoras para dicho sector. A lo que él se propuso y nos dijo que iba a atender a los campesinos, eso es lo que estamos esperando ahorita aquí a la vez. La agenda de Moreno incluye una reunión con alcaldes de la provincia, además de una noche cultural en compañía de simpatizantes. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Constatar que se cumpla la reducción del impuesto al valor agregado IVA al 12% fue el objetivo del director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, quien recorrió un centro comercial de Guayaquil. Con un recorrido por varios locales se constató que este 1 de junio se inicie con el cobro de los 12 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado IVA. El director del Servicio de Rentas Internas socializó en Guayaquil la correcta aplicación de la normativa y las sanciones en caso de infringirla. Bueno, ahí son temas de control de poder de mercado, no son competencias del SRI, pero nosotros reportaremos si evidenciamos. La noticia llega con aprobación para los consumidores, quienes aprovechan desde ya para realizar algunas compras sin pagar el 14% del IVA. Muy bueno, para los bolsillos de nosotros está bien. Ya vine a comprar por eso hoy día. Usted sabe pues que siempre, mientras haya menos impuestos para el usuario y para la ciudadanía en general, es muy importantísimo. Está bien porque 14% es demasiado. Son cerca de 4.000 establecimientos comerciales en las 22 provincias del país donde se ejecutan las brigadas de información por parte del SRI. En los comerciantes se generan diferentes reacciones. Nosotros es buena porque nosotros asumimos ese 2%. Nuestros precios nunca subieron, sino que se mantuvo el mismo precio, simplemente que nosotros en vez de pagar el 12% pagamos el 14%. Por el momento es un cambio que nos toca hacer de acuerdo a los precios y todo eso. Esperamos que sean mejores las ventas, que la gente más o menos empiece a comprar ya con el cambio del IVA. Fue un proceso por apoyar a lo que es a las personas de Manabí y me incluyo porque Ecuador somos todos. Son más de 680 millones de dólares que se recaudaron durante la vigencia de la Ley de Solidaridad, que tuvo como finalidad aportar a la construcción y reactivación económica de las provincias afectadas por el terremoto de abril de 2016. Estimamos superar los 800 millones de dólares en cuanto a la contribución del IVA. En total esperamos cerrar con unos 1.550 millones de dólares en estos 12 meses de vigencia de la Ley de Solidaridad. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Las facturas preimpresas con el 14% del IVA seguirán teniendo validez hasta que se caduquen. No es necesario tachar este porcentaje. Así lo ratifican las autoridades tributarias. Los locales comerciales y negocios desde este jueves ya facturan al 12% del IVA. Un ejemplo es el centro ferretero Kiri. Su gerente nacional, Alex Aguayo, cuenta que paulatinamente el etiquetado de los productos se actualizarán. Sin embargo, en la facturación se está cumpliendo con toda la normativa. Tenemos anuncios habladores en donde inclusive indica que nosotros nos hemos adecuado desde el 1 de junio. Para aquellos negocios que tienen una factura preimpresa con el 14%, Guillermo Belmonte, subdirector general del SRI, indica que no se debe tachar, sino poner a un lado el 12% y hacer el cálculo pertinente. Caso contrario, caería en una falta reglamentaria.
No tienen que sacar nuevos comprobantes de venta, sino esperar hasta que se caduquen o hasta que se terminen dentro de el uso normal. Si no se respeta la reducción de este impuesto, los negocios podrán ser sancionados. Pueden ir multas de 30 hasta $1.500. Se invita a la ciudadanía para que ingrese también sus denuncias respecto a este tema. Tenemos el canal telefónico 1-700-SRI. También pueden ingresar una denuncia en www.sri.gov.es. Para medios electrónicos de pago, a partir de este 1 de junio la devolución del IVA será de 2 puntos por consumos con efectivo desde mi celular y de 1 punto en pagos con tarjeta de crédito y débito. Olga Velasco, Ecuador TV. La tarde de ayer, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe de ejecución presupuestaria del segundo semestre del ejercicio fiscal 2016. En el mismo se precisa que su aplicación se caracterizó por una coyuntura externa negativa para la economía del país, sumada al terremoto de abril y los fallos internacionales que el Estado tuvo que pagar a Oxy y Chevron, provocando que los niveles de liquidez del gobierno central y de la economía general se encuentren en situaciones adversas. Además, destaca como positiva la implementación de las salvaguardias. Este documento será entregado al presidente de la Asamblea Nacional. Comerciantes esperan que el levantamiento de las salvaguardias reactive sus ventas. Este 1 de junio culminó la medida arancelaria que imponía tasas adicionales a más de 2.500 partidas. Es el sector comercial conocido como Ipiales en el centro histórico de Quito. La afluencia de compradores en la zona donde se vende artículos de línea blanca y electrodomésticos aún luce vacía. Pero la reducción de 2 puntos del impuesto al valor agregado, así como la eliminación de las salvaguardias de los productos que distribuyen, esperan sea el retorno de sus niveles de venta. Se vendía unas 10 hasta unas 12 piecitas diarias. ¿Después de eso? Después de eso no se vendían, unas 2, 3 nada más. Es que esta última desgravación, que ascendía hasta el 11,7% en algunos productos, permitirá que los precios de venta al público se reduzcan considerablemente. Televisor que cuesta $300 aproximadamente. Sería unos $30 menos, unos $270 llegaría a costar. Y más del 2% sería unos $5 más, unos $265. Por ejemplo, una lavadora que actualmente cuesta $500, su nuevo valor podría representar una rebaja de hasta $40, motivo por el cual el sector empresarial considera que este es el momento para impulsar el comercio en el país. Se logra reactivación comercial si se habla de una balanza de pagos. La balanza de pagos se la puede compensar de otra forma, incentivando de manera agresiva las exportaciones del país. El trabajo se lo realizará en conjunto con el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, para quien se deberán buscar mecanismos que no desequilibren la balanza de pagos. Recordemos muy bien que las salvaguardias no fueron mecanismos para cubrir vacíos. Las salvaguardias estuvieron vigentes por 2 años y desde enero de 2007 comenzaron a reducirse su porcentaje hasta este 1 de junio, que dejaron de ser aplicadas. Alex Llanos, Ecuador TV. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que la deuda pública ecuatoriana es manejable y está por debajo del promedio de la región. Estas declaraciones las hizo en una entrevista con Diario El Telégrafo. Según el secretario de Estado, en el 2017 se han emitido 3.000 millones de dólares en bonos soberanos, 1.000 millones en enero y 2.000 millones el 30 de mayo. Desde el año 2014 y sumada la última emisión, el Ecuador ha colocado más de 9.000 millones de dólares en el mercado de capitales. A decir del ministro de la Torre, el nivel de la deuda consolidada en relación al PIB se ubicó en abril de este año en el 27,7%, lo cual hace que la deuda pública ecuatoriana, tanto en su nivel como en su servicio, sea perfectamente manejable y se mantiene en un nivel inferior a países de la región. Según el principal de la cartera de Economía y Finanzas, los recursos que se obtengan de la última emisión de bonos se los destinarán principalmente a la culminación de obras de infraestructura en proceso. Además, de la Torre informó que el Ministerio de Finanzas canceló más de 2.000 millones de dólares al Banco Central, con lo que las obligaciones pendientes de esta cartera de Estado con el banco se reducen. Finalmente, el secretario de Estado aseguró que hasta el momento no está planificado realizar otra emisión de bonos en el mercado internacional y que se cumplirán todas sus obligaciones financieras. Además, afirmó que el gobierno del presidente Lenín Moreno defenderá y fortalecerá la dolarización, por lo que se implementarán todos los mecanismos necesarios para cumplir con este objetivo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En el plan anual de inversiones ya constaba la emisión de bonos soberanos de 2.000 millones de dólares. El vicepresidente Jorge Glass lo explicó ante los cuestionamientos surgidos en torno a este tema. La emisión de bonos es posible porque hay un mercado que demanda esos bonos, porque confía en el Ecuador
y porque confía en el proceso político de fortalecimiento, dolarización que ha sido permanente durante 10 años y que continúa con Lenín Moreno presidente por 4 años más. Ustedes comprenderán que una emisión de bonos no se hace en un día. Esto estaba dentro de la planificación del financiamiento externo para las finanzas públicas y es una gran noticia para todo el Ecuador que los mercados sigan demandando bonos ecuatorianos porque significa que hay confianza en lo que está haciendo el Ecuador. El presidente Lenín Moreno reiteró su invitación de manera oficial a 13 personalidades del país para conformar el Frente Anticorrupción. Hasta el momento, 5 de ellos manifestaron su intención de formar parte de esta iniciativa. El presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, oficializó este jueves su invitación formal a 13 ciudadanos ecuatorianos a conformar el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Como lo anuncié, vamos a continuar nuestra lucha haciendo una cirugía mayor a la corrupción y la iniciaremos inmediatamente con la conformación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para lo cual he invitado a estas personas a asumir el reto de juntos construir una patria ejemplo de transparencia. Javier Zavala Egas, Pablo Vanegas, Fabián Corral, Monseñor Fausto Traves, Pablo Dávila, Larisa Marangoni, Rosana Alvarado, María Fernanda Espinosa, Tatiana Hidrobo, Andrés Mideros, Francisco Borja, Carlos Rabascal y Julio César Trujillo. Las primeras aceptaciones a esta propuesta ciudadana se empiezan a registrar. Este jueves, mediante un mensaje de Twitter, el presentador del espacio de entrevistas de Ecuador TV, Carlos Rabascal, aceptó ser parte de este grupo. Gracias, señor presidente, por su deferencia e invitación. Acepto este reto por su trascendencia, en beneficio de nuestro país. Saludos. De igual manera lo hizo Larisa Marangoni, exdirectora de Cultura en Guayaquil del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Acepto la invitación del presidente Lenín Moreno a formar parte del Frente Anticorrupción. Entregaré todo mi esfuerzo por un Ecuador transparente. La historiadora y catedrática Tatiana Hidrobo también respondió de manera positiva a la invitación y se han mostrado dispuestos a conformar el Frente de Transparencia el jurista Javier Zavala Egas y Pedro Vanegas, actual rector de la Universidad de Cuenca. Carlos Flores, Ecuador TV. Ciudadanos de Quito y Guayaquil consideran positiva la creación de un frente de la lucha contra la corrupción. La propuesta fue presentada el pasado lunes por el jefe de Estado. El solo anuncio ha generado reacciones. No solo han sido las autoridades ni las personas requeridas para la conformación del Frente de Transparencia propuesto por el presidente Lenín Moreno quienes se han pronunciado, sino también la ciudadanía, quienes esperan que el planteamiento consiga erradicar un mal que históricamente ha afectado al país. Muchas cosas que hay y que están mal, que las pongan bien. El tema de la transparencia entonces no está claro todavía. No. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer, señor. Fiscalizando pues todo. Todo tiene que fiscalizar el presidente Moreno. Entonces, ¿le parece una propuesta positiva esta de la... Está positiva. Los ciudadanos coinciden en que este es un tema de afectación general y por lo cual la solución tiene un punto de partida con la consolidación de esta comisión. No obstante, la labor de combate tiene que ser generalizada. Bueno, yo considero que es positiva la... ¿Por qué? Porque todos tenemos que unirnos para combatir la corrupción y hacer de este país mejor. El respaldo no solo se produce en la ciudad de Quito, sino también en el puerto principal. En las calles de Guayaquil se considera que es el momento de comenzar la etapa de la transparencia y que un camino viable es el planteamiento del Ejecutivo. Que comiencen investigando y aceptando las denuncias, que abran el abanico y acepten todas las denuncias. Como seres humanos todos cometemos errores y yo creo que... pero de a poco vamos a salir adelante. El pasado lunes el presidente Lenín Moreno hizo pública esta propuesta como una muestra directa que uno de los ejes de trabajo de su gobierno es la lucha contra la corrupción. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la cruzada para combatir la corrupción emprendida por el presidente de la República, Lenín Moreno, también cuenta con el respaldo de la Asamblea Nacional. Escuchemos a continuación la opinión de varios legisladores. Fue en su discurso de posesión cuando el presidente Moreno demostró que la lucha contra la corrupción será uno de los ejes fundamentales de su gobierno. Donde está la corrupción, allí está mi enemigo. Combatiremos la corrupción. Es así que ha propuesto la creación de un frente anticorrupción, idea que es respaldada por la legisladora Soledad Buendía, integrante del bloque de Alianza País. Nosotros estamos planteando desde la Asamblea también generar una mesa interinstitucional donde estén todas las funciones del Estado referentes y relacionadas contra esa lucha contra la corrupción. En la oposición consideran positiva la propuesta, sin embargo son críticos de algunos de los nombres sugeridos por Moreno para integrar este frente anticorrupción. Porque la ciudadanía ha reclamado que quienes deben
ser independientes han resultado dependientes de la voluntad política del gobierno. Mientras hay quienes consideran que lo que haga esta comisión ciudadana debe ser complementario al trabajo de las instituciones de control, como Fiscalía, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana o la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Es decir, hay funciones que trabajamos sobre la lucha contra la corrupción y que hay que coordinar esos temas. En lo que todos coinciden es que debe haber un proceso mediante el cual se transparenten las ejecutorias en el sector público. Alexis Moncayo, Ecuador TV. A 13 años de prisión y el pago de $98 millones como reparación fueron sentenciados 3 de los acusados en el denominado caso Proinco por el delito de estafa masiva contra 1.300 personas. Perjudicados Proinco. El anhelo de 1.300 personas perjudicadas se hizo realidad. El Tribunal de Garantías Penales, presidido por la jueza María Mercedes Suárez, declaró culpables del delito de estafa masiva a Santiago Rivadeneira, Fernando Cobo Albornoz y María José Galvez, e impuso una pena de 13 años de prisión y el pago de $98 millones como reparación a las víctimas. Una cuarta procesada que tenía las funciones de contadora fue sobreseída en la audiencia. Es lo que esperábamos, una pena máxima con relación a un grupo vulnerable que se había afectado por parte de estas empresas. La fiscal a cargo del caso explicó que se logró comprobar que las empresas relacionadas con Proinco, entidad financiera MacTrade, Enkaiser y Minga Corp, captaron alrededor de $100 millones sin contar con la autorización de las superintendencias de bancos y compañías. Son empresas que no son parte del sistema financiero nacional y que estaban recibiendo recursos del público a título de depósitos, respaldándolas con documentos como son cesiones de derechos y pagarés que en realidad no tenían ninguna garantía para las personas y por eso es que existe el perjuicio. Las víctimas de este delito se mostraron conformes con la sentencia, considerando que muchas de ellas eran personas de la tercera edad que confiaron su dinero atraídos por los intereses que les ofertaban. Porque somos gente pobre que nuestros ahorros de la jubilación, de las liquidaciones de la empresa, hemos puesto en Proinco. Se comprobó que éramos víctimas de una estafa y me siento, todavía tenemos que esperar, pero sé que hay la justicia divina, porque yo he tenido que salir fuera del país para privarme de muchas cosas para yo poner ese dinero. Sin embargo, existe preocupación por la incapacidad de los sentenciados de cubrir el monto que se estableció como reparación. Bueno, realmente se hizo justicia jurídicamente, pero el objetivo nuestro es la recuperación del dinero. Realmente se desapareció el dinero, habrá muy pocas cosas. Los 3 sentenciados, así como la defensa, abandonó la sala por un acceso contiguo sin brindar declaraciones. Resta la notificación para conocer si se solicitará una aclaración o apelación ante esta sentencia. Paralelamente, aún falta por juzgar un segundo proceso correspondiente a otro número de afectados en el caso Proinco 2. César García, Ecuador TV. Cambiamos de tema porque Manabí inició las festividades por los 193 años de provincialización con la entrega simbólica del registro oficial que ratifica la Manga del Cura como territorio manabita. Antecede que fue por medio de una consulta popular que esta zona pudo definir su pertenencia después de más de 50 años de conflictos limítrofes internos. 1, 2 y 3. Fuertes aplausos, por favor. Una entrega simbólica del registro oficial de la ley que ratifica la Manga del Cura como parte de la provincia de Manabí se realizó en la comunidad Santa María al inicio del mes del manabitismo. Sucede después de que en septiembre del 2015 una consulta popular pusiera fin al conflicto que mantenían por más de medio siglo las provincias de Guayas y Manabí por una franja territorial de 487 kilómetros cuadrados. Las autoridades de la provincia indicaron que ahora el objetivo es que ya exista un presupuesto para la atención en la Manga del Cura. Esta planificación que teníamos puede reforzarse porque ya vamos a tener los recursos para hacerlo. Tenemos que empezar ya a pensar en la división territorial que acá se va a hacer, tenemos que pensar ya en las nuevas parroquias. Esto para dar respuesta a los pedidos de la población. Más que todo el alcantarillado. Eso no va a hacer falta y ojalá venga pronto porque eso se afecta. Agua potable ahí en Marías Pinto no hay, cada cual tiene sus bombas allá en los pozos, en los esteros. Aunque el gobernador de Manabí recordó que la asistencia estatal no ha cesado en la Manga del Cura. Unidades educativas del Milenio, centros de salud, las viviendas del Midubi. A nivel nacional, los conflictos limítrofes que se resolvieron vía consulta popular fueron el de la Manga del Cura entre Guayas y Manabí y el de las golondrinas que disputaban Imbabura y Esmeraldas.
Y le contamos que Ecuador expondrá sus mejores platos gastronómicos en la nueva edición de Ecuador Exquisito, desarrollada por la oficina comercial de ProEcuador en Alemania. El próximo 6 de julio en Hamburgo, Alemania, se realizará el evento gastronómico Ecuador Exquisito, en el cual los hermanos y chefs alemanes Onur y Coral Elsi compartirán con la prensa internacional sus vivencias de su visita a nuestro país. Por 9 días consecutivos, estos hermanos recorrieron varios sitios de la costa y sierra ecuatoriana, especialmente restaurantes de comida típica, con el objetivo de conocer la elaboración de estos platos. Lugares como Chanduy, Patate, Naranjal, Cuenca, Quito y Guayaquil fueron parte de su tour gastronómico. En esta última, visitaron el mercado Sauces 9 con el fin de conocer los productos de la oferta exportable ecuatoriana hacia Alemania. Para Onur Elsi, conocer la variedad de productos hace de esta experiencia inimaginable. Nosotros conocemos muchos productos, pero aquí fue una experiencia muy especial porque hay muchas cosas que en Europa no hay. Diferentes tipos como achote, la fruta, etcétera, todas las frutas, ¿no? O sea, hay una abundancia de fruta brutal y eso es algo muy interesante. Para Coral Elsi, la diversidad y cercanía entre las distintas regiones del país hacen de Ecuador un lugar muy especial. Saliendo del capital, en 2 horas estás en un bosque húmedo o en la sierra, en las montañas, pescando trucha. Estos chefs, quienes forman parte del conocido equipo de cocina móvil Kitchen Guerrilla y quienes han recibido varios premios internacionales, destacaron las diferentes regiones del país, especialmente la pesca y cocina en Chanduy, donde asaron ostras. Aseguran, fue su mejor experiencia. Tanto que vimos la preparación clásica de la cocina ecuatoriana es más rural, más del campo, pero también vimos en los últimos días diferentes cocineros que han hecho su interpretación de lo ecuatoriano. Para los hermanos Elsi, este intercambio de ideas con chefs jóvenes ecuatorianos fortalecerá la presentación de la gastronomía ecuatoriana en el exterior. Ivana Paredes, Ecuador TV. En lo más importante del acontecer internacional, rechazo mundial ante la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo contra el Cambio Climático de París 2015. Si este país no cumple con los objetivos establecidos en el documento, se emitirán cada año, atención, 3 millones de toneladas de gases tóxicos a la atmósfera. El presidente Donald Trump cumplió su promesa electoral e hizo oficial el retiro de Estados Unidos del acuerdo firmado en París 2015 para combatir el cambio climático que fue firmado por 195 naciones, incluido Ecuador. Mi deber de proteger este país y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del acuerdo climático de París. Hace tiempo que quieren obtener riqueza a expensas de nuestro país. Estados Unidos es el segundo país más contaminante del planeta y junto a China suman el 40% de emanación de gases tóxicos. Trump aseguró que abandonar este acuerdo ayudará a las industrias del petróleo y carbón de su país. La decisión generó el rechazo de líderes mundiales, incluido China, nación que fue acusada por Trump de haberse inventado el cambio climático. China seguirá implementando las promesas que hizo durante el Acuerdo de París. Reafirmo claramente que el Acuerdo de París sigue siendo irreversible. La Comisión Europea explicó que el retiro de un país no es procedente, hasta 3 años después de haber entrado en vigencia. El Acuerdo de París es considerado uno de los logros más importantes de la historia para preservar el medio ambiente y tiene como objetivo limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados. Si Estados Unidos no cumple lo establecido en París 2015, 3 millones de toneladas de CO2 se enviarán cada año a la atmósfera y la temperatura global aumentará un 5% durante el próximo siglo. Además, el nivel del mar se incrementará hasta 120 centímetros en el año 2100 y una de cada 6 especies estarán en peligro de extinción. Trump manifestó que el acuerdo podría elaborarse nuevamente o ser renegociado para que beneficie a su país. El exmandatario Barack Obama criticó su postura y en las últimas horas el presidente de Disney, Robert Iger, se retiró de su equipo económico. Fanny Lara, Ecuador TV. Un hombre armado abrió fuego este jueves con un rifle de asalto en Manila, la capital de Filipinas. Las autoridades informaron que nadie resultó herido y que no hubo toma de rehenes. Sin embargo, el atacante aún no fue detenido. Las autoridades no confirmaron que se trate de un ataque terrorista, pese a que el Estado Islámico asumió horas antes la autoría de los hechos. La policía cree que se trató de un lobo solitario. La explosión y el tiroteo provocó pánico entre los asistentes del complejo Resorts World Manila, que comprende un hotel, un casino, un centro comercial y un cine que fue evacuado. El gobierno de Ecuador, a través de la Cancillería, condenó el ataque terrorista perpetrado en Kabul, Afganistán, que dejó 90 muertos y 463 heridos. En un comunicado, Ecuador se solidarizó con los familiares de las víctimas y reiteró su rechazo al terrorismo en todas sus formas. Además, hizo un llamado a la paz y a la convivencia pacífica entre los pueblos.
La fiscal general de Venezuela interpuso un recurso contra la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, mientras que en el desierto de California presentan al avión más grande del mundo con 72 metros de longitud. Aquí un resumen. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, interpuso una acción legal contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. El anuncio fue rechazado por el oficialismo. En tanto, Diosdado Cabello se postuló para formar parte de la constituyente y denunció injerencia extranjera a través de la oposición. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizó su última rendición de cuentas como mandataria, en el que expuso las metas cumplidas y las promesas que faltan por lograr en estos últimos meses. Según la encuestadora Adimark, la presidenta se enfrenta a un 69% de desaprobación. En las calles de Santiago y Valparaíso se registraron protestas contra el gobierno. A pocos días de cumplirse un año de la masacre en el club gay Pulse de Orlando, en la que murieron 49 personas, la policía hizo público un video tomado por cámaras portátiles del momento en que los agentes entran a la discoteca y se escucha el grito de un oficial mientras se ve el avance de los policías armados entre ventanas rotas y vidrios estallados en el suelo. El avión más grande del mundo, creado por Paul Allen, cofundador de Microsoft, se ha dejado ver por primera vez en el desierto de Mojave, en California, para unas pruebas de combustible. Está compuesta por 2 Boeing unidos a través de un ala de 117 metros. Utiliza motores de 6 aviones, tiene una longitud de 72 metros y es capaz de realizar el despliegue con una carga de 590 toneladas. En el 2019 comenzarán sus primeras pruebas de vuelo. Fanny Lara, Ecuador TV. Hasta aquí finalizamos con las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional, pero usted también necesita saber qué pasa en cada una de nuestras provincias. Nos lo cuenta a continuación nuestra compañera Jocelyn de Mera, esta vez desde la bellísima provincia de Los Ríos. Ya venimos con eso. Esto fue Noticias 7.